La historia y las imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 20. Ojos ámbar contemplaron las filas de rostros frente a ella. Sentados en pequeños grupos, los estudiantes de las distintas escuelas mantuvieron su atención fija en ella, incluso mientras ella avanzaba lentamente hacia el centro de la sala. Deteniéndose detrás del singular escritorio, junto a las grandes pizarras. Las esperanzas de tantos, estos eran los futuros cazadores y cazadoras no solo de Vale, sino también de los otros reinos. Qué fácil sería acabar con ellos. Así de simple. Soy la profesora Cinderfowl, se alejó de ellos y escribió su nombre con una letra elegante en las pizarras. Puede llamarme profesora Fowl o señorita Fowl. Lo último que necesitaba era que un tonto enamorado creyera que podía acercarse a ella, especialmente no a los jóvenes tontos que no podían mantener los ojos en sí mismos. No es que pudiera culparlos. No fue fácil estar tan cerca de la perfección y aún así ser incapaz de alcanzarla. ¿Qué esperanza tenían ante alguien como ella? Ninguno en absoluto. El estimado director ha considerado oportuno permitirme la libertad de incorporar mis propias lecciones aquí en Beacon, y como sin duda habrán escuchado, estas serán política y manipulación avanzada del polvo. Nuestra primera clase se basará únicamente en política. Algunos parecieron decepcionados por la noticia, en su mayoría las mujeres. Había más de unos pocos rostros masculinos que parecían más que complacidos con la idea de verla hablar durante toda la lección. El director había ofrecido los servicios de Jaune para su primera lección, para aliviar la carga, o eso afirmó. Lo había considerado, de verdad, lo había hecho. Antes de pensarlo mejor. No sería prudente involucrar tanto a Ark en sus planes. No cuando todavía no estaba más cerca de revelar su verdadero motivo. Él era un riesgo que ella no estaba dispuesta a correr. No tan pronto en sus planes aquí, no cuando su posición aún era tan incierta. No. Este iba a ser su momento, uno que aprovecharía al máximo. Ahora clase, el sonido de tacones sobre las baldosas resonó en la habitación. ¿Quién aquí puede decirme quién gobierna el reino de Vale? Algunas manos se alzaron y los rostros se iluminaron cuando los niños ansiosos intentaron impresionar. Entre ellas se encontraba una que ella reconoció, la heredera de la Kosude, Weiss Schnee. No era la líder de su propio equipo, hasta donde Cinder sabía. No, la pequeña niña de cabello oscuro a su lado tenía ese honor. Y ella también tenía la mano en alto. Aunque Cinder no entendía muy bien por qué eso provocaba miradas inciertas o sorprendidas por parte de su equipo. Tú, querida, ¿por qué no te presentas y das la respuesta? Ruby Rose, señorita Fowl. Los ojos plateados de la niña eran firmes, a pesar de la sonrisa feliz en su rostro. Entonces, este era el niño que le había causado tantos problemas a Rowan. Hasta el momento, no estaba nada impresionada. Vale está gobernado por el Consejo, que toma la mayoría de las decisiones de la ciudad. Eso es correcto, bien hecho. La niña volvió a sentarse, aunque Cinder podía sentir que esos ojos permanecían fijos en ella. Un consejo no electo que es capaz de controlar el destino de todos dentro del reino. No están en deuda con nadie y no pueden ser considerados responsables de nada de lo que hacen. No importa lo cruel que sea. Díganme, niños, ¿saben por qué es esto? Murmullos nerviosos, miradas incómodas, silencio. Ella observó todo, mientras los adolescentes emocionados se volvían hacia sus compañeros, con los rostros torcidos por la incertidumbre. No solo por su pregunta, sino también por la situación en la que se dieron cuenta de que se encontraban. Un organismo gobernante al que no se le podía responsabilizar por las acciones que tomaron. ¿Quién podría tomar decisiones sin consecuencias, sin importar quién se beneficiara? ¿Y quién murió? No son responsables porque necesitan poder tomar decisiones rápidamente, interrumpió una voz, atrayendo todas las miradas hacia esa estúpida niña. Incluso sus compañeros de equipo la miraban y se alejaban con expresiones cautelosas. Si hay una emergencia, entonces necesitan poder tomar decisiones sin tener que consultar a la gente o preocuparse por lo que piensa el público. Más silencio, aunque esta vez estuvo acompañado de sonrisas de alivio y una elevación general de la atmósfera. Cinder contuvo una mueca de desprecio y, en cambio, sonrió. Precisamente. Bien hecho, señorita Rose. Esta es de hecho la razón que el Consejo da como excusa para la necesidad de tal poder. Después de todo, ¿no son los Grimm una gran amenaza contra la cual debemos unirnos? Por supuesto, eso no ayuda mucho. Cambiar el control que el Consejo tiene sobre las vidas de aquellos que viven dentro de la ciudad, quienes tienen relativamente poca capacidad para controlar su propio destino. Supongo que solo podemos esperar que el Consejo realmente tenga en cuenta los mejores intereses de todos nosotros. Ver las cejas arrugadas entre ellos. Los estudiantes se vuelven hacia sus vecinos con preocupación, ceños morbosos y comentarios susurrados. Se reclinó contra el borde del escritorio, contenta de saborearlo todo. O lo habría hecho si el escritorio no se hubiera derrumbado bajo su peso, enviándola al suelo. Señorita Fowl, gritó alguien, está bien. Estoy bien, tosió, levantándose mientras examinaba el daño, más a su ego que al escritorio mismo. ¿Cuántos años tenía la cosa para desmoronarse bajo su ligero peso? No te preocupes, clase. Limpiándose el polvo de su falda, entrecerró los ojos color ámbar. Algunos tuvieron la temeridad de reírse de su desgracia, y ella tomó nota de esos rostros.
Sin embargo, la mayoría miraba con inocente preocupación. Solo mala suerte, eso fue todo. Un escritorio viejo, desgastado por tanto tiempo sin uso. Continuando con nuestra lección entonces, todos los reinos están gobernados por un consejo de manera similar al propio Vale. Este es un sistema político que ha resistido la prueba del tiempo, aunque no sin dificultades. ¿Quién aquí puede decirme la diferencia entre Manto y Atlas? Carden Winchester, señora, presentó una adolescente mientras señalaba su mano extendida, y no son lo mismo, el reino del norte. Cerca, pero no del todo. Un esfuerzo admirable, señor Winchester, añadió, mirándolo animarse con una sonrisa. ¿Alguien más? Quizás usted, señorita Stnee. Manto era el antiguo nombre de Atlas, y todavía se considera el nombre de la masa continental, dijo la chica de pelo blanco, con una voz que sugería que había memorizado la información directamente de un libro de texto. La revolución del color supuso el derrocamiento del antiguo consejo y el establecimiento de uno nuevo, y el reino pasó a llamarse Atlas. Una respuesta del libro de texto, saludó Cinder, contenta de dejar a la chica agonizando sobre si eso era un cumplido o un insulto. El antiguo consejo de Mantle fue derrocado por el pueblo, porque permitieron que el poder de sus posiciones se les subiera a la cabeza. Las decisiones no se tomaron en beneficio de Mantle en su conjunto, sino de aquellos en la cima. Poder, después de todo, tiene la preocupante tendencia a corromper. Bordeando el escritorio ahora torcido, Cinder se sentó en su asiento, cruzando sus largas piernas mientras miraba a la clase que susurraba. El nuevo consejo de Atlas está estrechamente entrelazado con los militares, habló una vez más, una cortina de silencio cayó mientras todos se giraban para escuchar, después de todo, fueron los militares quienes promulgaron el golpe de Estado. Hace en el sentido de que desearían ver a los suyos en una posición de poder. Más de unos pocos estudiantes de Atlas parecieron moverse ante ese bocado, mirando nerviosamente hacia otro lado mientras otros estudiantes los observaban. Los astutos podrían haber notado que el ejército de Atlas sigue siendo uno de los más poderosos en Remnant, y recibe muchos más fondos de sus consejos que los otros reinos. Quizás una señal clara de que el consejo es más una extensión de los militares que un organismo independiente. Cuerpo. Pero eso es solo una teoría de la conspiración. Ella agitó la mano con una sonrisa, como si descartara sus palabras anteriores como una broma. Sin embargo, no provocó muchas risas, ya que los murmullos crecieron. Las semillas que plantó estaban empezando a echar raíces, mientras los estudiantes de Atlas uniformados de blanco se encorvaban en sus asientos. Sin duda estarían comiendo solos a esta hora del almuerzo. Es una pena también. En un momento en que Ozpin había pedido esa cooperación y respeto entre las escuelas. Cuando el consejo cambió en Atlas, también se implementaron una serie de nuevas leyes, algunas de las leyes injustas del antiguo consejo fueron derogadas, ya que los revolucionarios altruistas buscaron corregir la injusticia. Los estudiantes de Atlas comenzaron a animarse de nuevo, la tensión surgía de la sala. Cinder sonrió. Por supuesto, luego vinieron las demandas de quienes apoyaron la revolución. La Kosude, susurró entre la multitud un fauno con orejas de conejo. Aunque tranquila, su voz se captó fácilmente en el silencio vacío que Cinder había dejado. Su sonrisa creció, incluso cuando las orejas de la niña se inclinaron. Fueron partidarios clave de la revolución, y poco después se introdujeron leyes laborales que. Ella miró hacia otro lado, incapaz de terminar incluso cuando el corpulento Winchester al lado de la niña se acercó y le frotó el hombro en señal de apoyo. El efecto fue devastador. Las miradas se dirigieron a los estudiantes condenados al ostracismo, mientras que algunos también miraron a la heredera Stnee, cuyo rostro estaba más pálido de lo habitual. Aquellos estudiantes con sus propios rasgos animales parecían aún más afectados, y sus equipos los rodeaban protectoramente. Se sentía como si el público estuviera listo para estallar en violencia, y todo lo que hacía falta era una pequeña llama. Solo una brasa. Las leyes laborales de los faunos, hizo ademán de levantarse de su silla, antes de que sus ojos color ámbar se entrecerraran y volviera a sentarse una vez más. Descruzando las piernas y moviéndose en su asiento. La posición del nuevo consejo aún no estaba asegurada. Ante la desesperada necesidad de apoyo y recursos de la Kosude, estaban dispuestos a aceptar cualquier cosa. Y son estas mismas personas las que están entre vosotros ahora, no hace falta decirlo. Las mismas personas cuyos militares aparecerían en las calles en los próximos días, esparciéndose por toda la ciudad. Vale no haría algo así, ¿verdad? Alguien llamó, una adolescente rubia que estaba sentada junto al Stnee. Quiero decir que nos habríamos enterado si lo hubieran hecho. Ningún gobierno es intrínsecamente malo, se rió Cinder, mirando a la niña directamente a los ojos, ese no es el mensaje que quiero dar hoy. Pero como maestra es mi responsabilidad brindarles a todos ustedes la información necesaria para que tomen su propia decisión. Dicho esto, parece que hoy se nos acabó el tiempo. La campana comenzó a sonar, causando que algunos de los estudiantes más tensos se estremecieran. Todos tienen la historia correcta esta tarde, con el Dr. Oblek. ¿Por qué no le piden que les cuente la historia de un pequeño lugar llamado Mountain Glen? Quizás entonces puedan verlo por sí mismos. Nadie le respondió, tan ocupados estaban recogiendo su equipo y arrastrando los pies hacia las salidas. Ella solo podía observar cómo se rodeaban unos a otros, formándose claras divisiones entre los de diferentes escuelas. Bakuo parecía indignado,
disgustado con la rigidez inquebrantable de Atlas. Mientras que Atlas se unía, pequeños grupos de blanco y gris que no se encontrarían con los ojos de ningún otro. Aún así, sabía que alguien haría esa pregunta. Esa duda que ella había sembrado no les permitiría a todos permanecer en silencio, y el diligente profesor haría el resto del trabajo por ella. Fue hermoso. Ah, ¿y qué es esto? 4 figuras se acercaron a ella con incertidumbre, el espectro de colores de cabello chocaba mientras esperaban a unos buenos 6 metros de ella. En cambio, fue la más pequeña la que se adelantó, saltando hacia ella con una amplia sonrisa en su rostro. ¿Había algo que quisieras preguntarle a la señorita Rose? Sentada como estaba, la niña tenía la misma altura que ella, mientras que sus compañeras eran aún más altas. No era una posición en la que estaba acostumbrada a estar, y deseaba distraídamente poder pararse sobre ellos una vez más. Ruby Rose negó con la cabeza, su cabello ondeando de izquierda a derecha mientras su sonrisa se ensanchaba. No. Solo quería darle la bienvenida apropiada a Beacon, señorita Fowl. Será un verdadero placer aprender de usted. AHH, la mascota de un profesor. Tenía sentido, supuso. Los otros 3 miembros del equipo parecieron un poco sorprendidos. De hecho, Stne parecía realmente sorprendido. Cinder forzó la frustración en sus rasgos, una suave sonrisa se deslizó por su rostro como aceite sobre la superficie del océano. Gracias, señorita Rose, es muy amable de su parte decirlo. No debería dirigirse a su próxima lección. Ah, tienes razón. La chica parpadeó antes de apartar la mirada. Antes de eso, sin embargo, bueno. Te horneé algunas galletas como regalo de bienvenida. Las palabras salieron rápidamente, incluso cuando la niña le tendió una pequeña bolsa de plástico con algunas delicias horneadas dentro. Oh, qué dulce de tu parte, realmente eres mucho más amable que los estudiantes de Heiban. Pero aún así está perdiendo el tiempo aquí, no se dieron cuenta. La niña siguió sonriendo, sosteniendo la bolsa ante ella hasta que Cinder la tomó. Solo entonces sus miradas se encontraron. Esos ojos plateados parecían firmes, duros, por alguna razón. Ruby Rose sonrió mientras se levantaba, volviéndose hacia su equipo y pidiéndoles que se dirigieran a su siguiente lección. Los otros 3 nunca dijeron nada, luciendo atrapados en algún lugar entre la fascinación morbosa, la curiosidad y el horror. Humph. Se metió una de las galletas en la boca, saboreando el rico sabor a chocolate, incluso mientras sus ojos entrecerrados miraban fijamente las filas de asientos vacíos. Un rápido movimiento de pies, levantándose, antes de volver a sentarse con un gruñido de frustración. Cuando descubrió quién había puesto todo ese pegamento en su silla. Rodarían cabezas. Vamos, los dedos bailaron sobre las teclas mientras enviaba otro mensaje. Lo que debió haber sido el 10º del día y aún no hay respuesta. Ni siquiera por los mensajes que le había enviado la noche anterior. Rowan no respondía. Lo cual fue malo. En muchos niveles. Maldita sea. Era esto la confirmación de su traición. No es que realmente pueda llamarse así, no cuando Jaune era quien le debía los favores. No. Favor, singular. Rowan había usado uno de ellos para hacer que Jaune aceptara la propuesta inicial de Cinder. Lo cual debería haber sido prueba suficiente en realidad. Rowan, a pesar de todos sus comentarios sarcásticos y quejas, trabajaba para Cinder. Lo suficiente como para haber usado uno de sus favores para asegurarse de que Jaune también lo hiciera, aunque solo fuera nominalmente. Ese había sido su plan todo el tiempo. Endeudar a Jaune también con Cinder, para que ambos pudieran controlarlo. Había perdido a Rowan como aliado. Era demasiado pronto para decirlo. Rowan dijo que no se había registrado con Cinder, pero que había sido reclutado. Pero eso no significaba que con el tiempo no hubiera llegado a estar de acuerdo con sus objetivos o que ella no lo hubiera conquistado. Pero incluso si ese no fuera el caso. Incluso si Rowan todavía fuera un aliado para él. No era un aliado contra Cinder. No puedo confiar en él contra Cinder. No cuando le estaría pidiendo que arriesgara su vida contra ella, él nunca estaría de acuerdo. Pero sin Rowan, si eliminaba al ladrón de la ecuación, ¿qué aliados tenía Jaune? Neo. Ella era parte integrante de Rowan y, de todos modos, él no la había visto desde esa noche en el bosque. La misma noche que lo había dejado demasiado cansado para reaccionar adecuadamente ante Cinder. ¿Coincidencia o diseño? El pergamino que tenía en la mano emitió un pitido. Pero su júbilo pronto se convirtió en un silencio frustrado al ver la única palabra de Rowan. Ocupado. Malas noticias. Preguntó Peter al otro lado de la mesa de la sala de profesores, llevándose a la boca una especie de sándwich cargado de verduras. Con un suspiro, Jaune guardó el dispositivo y volvió a su propio almuerzo frío. Nada, dijo, hurgando en el pollo frío con el tenedor. Esto tampoco era algo en lo que pudieran ayudarlo. Glinda abrió la boca para hablar, solo para quedarse en silencio cuando se abrió la puerta de la habitación. Su último colega regresando. ¿Qué te pasó, muchacha? Peter soltó una carcajada y de su bigote se le cayeron migas de pan. Jaune se volvió para ver a qué se refería, solo para que sus ojos se abrieran al verla. Cinder, bueno, ella no lucía exactamente en su mejor momento. Frotándose una cadera, su falda parecía un poco revuelta y su cabello normalmente inmaculado estaba deshilachado. Nada, gruñó ella,
haciéndose eco de sus palabras de hace un momento incluso mientras se sentaba a su lado y sacaba una pequeña bolsa de galletas de todas las cosas. Sin embargo, ella no ofreció ninguno, agarró uno y lo mordió con más fuerza de la que la masa realmente necesitaba. Hubo un problema con el escritorio de mi salón de clases, se rompió una de las patas. La silla también se rompió, debían ser bastante viejas. En bancarrota. Ozpin levantó una ceja, sin comida delante de él, porque parecía obtener toda la nutrición que necesitaba directamente de su taza. Ese mueble era nuevo, sin mencionar que estaba reforzado. Podrías haberle arrojado un grim y habría aguantado. Los ojos de Cinder parecieron brillar con enojo, sus cejas se fruncieron cuando pareció darse cuenta de algo. Por un momento, honestamente pensó que ella podría estallar en llamas, antes de que se le escapara un largo suspiro. No importa entonces, tal vez simplemente tuve mala suerte. Ella no parecía creer las palabras que dijo, y había cierta ira en sus ojos, pero él no estaba exactamente en posición de criticarla. Me ayudarás a conseguir un escritorio nuevo esta tarde, Jaune. Una mano se posó en su muslo, incluso cuando su cuerpo se puso rígido. Sin embargo, antes de que pudiera responder, se escuchó el sonido de una silla siendo arrastrada hacia atrás, mientras todos los ojos se dirigían al otro extremo de la mesa. Disculpe, dijo Glinda, creo que seguiré adelante con mis lecciones. Jaune la observó furiosa desde la habitación, incluso cuando el director suspiró y la siguió. Maldita sea, él también esperaba hablar con ella, necesitaba consejo sobre su situación actual. Los ojos ámbar captaron los suyos, desde el rabillo de su visión. La sonrisa malvada que habitó su rostro por un momento se desvaneció. Diciéndole muy bien que lo estaba haciendo a propósito. Robándole todo el apoyo que tenía. De todos los que podrían ayudarlo contra ella. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tenía que ella erosionara su apoyo, cuando eran aliados, al menos en cierto sentido? Estaba tratando de asegurarse de que él solo pudiera confiar en ella. Para poder obtener más favores de él. Tal vez incluso controlarlo. Él la odiaba. Nunca había odiado a nadie más de lo que la odiaba a ella ahora. Desafortunadamente necesito al SR. Ark para mi sesión de historia esta tarde, interrumpió Oblek, provocando un suspiro del rubio. Pero si le preguntas al personal de limpieza aquí, estarán encantados de ayudarte. Es una pena, pero no importa, sus labios se curvaron hacia arriba mientras se entregaba gentilmente. Estaba a punto de decir algo a cambio. Alguna agachadiza apenas disimulada la ataca, a pesar del peligro. Pero la forma repentina en que su rostro se arrugó lo detuvo. Mientras su mano se elevaba para cubrir su boca, sus cejas se juntaron. ¿Estás bien?, preguntó Bart, siempre el caballero. Cinder intentó sonreír, levantando una mano ante ella como para asegurarle que estaba bien. Sin embargo, sus hombros se hundieron y un rastro de sudor goteaba por su frente. Estoy bien, una mentira, tan obvia para él como cualquiera de ellos. Puso una mano sobre la mesa y respiró hondo. Creo que tal vez, el viaje desde Heiban me ha dado un poco de error. Su estómago rugió siniestramente en señal de acuerdo, y él juró que casi podía oír el sonido de las burbujas estallando dentro de ella. La elegante mujer empujó su asiento hacia atrás, tambaleándose mientras una mano se aferraba a su estómago. Por favor, discúlpeme, yo otro estruendo, antes de que ella diera media vuelta y huyera, dejando atrás las galletas a medio comer. Al azar. Bueno, nos vamos entonces, Jaune. Después de todo tenemos una lección que atender, niños que mantener. Ah, sí, claro. Sigue adelante. Parece preocupado, señor Ark, dijo Bart una vez que estuvieron solos en la clase de historia. Aún faltaban 15 minutos para que comenzara la lección. ¿Algo que quieras compartir? Estoy bien, respondió Jaune automáticamente. Ciertamente lo pareces. No creo haberte visto tan desanimado desde que llegaste aquí. El profesor de pelo verde pasó junto a él y se sentó detrás de su escritorio mientras le servía una taza de café a cada uno. Si necesitas mi apoyo o consejo, no tienes más que pedírmelo. Un hombre aprende mucho en una década o dos. Consejo. La palabra le sonó extraña, incluso a él. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le ofreció un consejo que realmente pudo utilizar? Normalmente pasaba su tiempo solucionando problemas con la esperanza de que salieran bien. Quizás ese era su problema. ¿A qué te dedicas? Trató de pensar en cómo formular la pregunta, sin revelar nada. Sus mentiras, sus secretos, todas las cosas que había hecho. ¿Qué haces cuando las cosas están tan fuera de tu control que ya no sabes cómo controlarlas? Esa es la pregunta que todos enfrentamos al menos una vez, asintió Bart, empujando la taza sobre la mesa para que Jaune pudiera tomar un sorbo. No era la mezcla especial, no tan parecida a sus lecciones, pero de todos modos lo calmó. El vapor cálido acariciaba su rostro, dando vida a los músculos cansados. Los cazadores, más que ningún otro, hacen esa pregunta, una y otra vez. ¿Y qué respuesta encuentran? Solo lo menos satisfactorio. Cuando las cosas están fuera de tu control, necesitas luchar para recuperarlo. Para arrebatar el control a cualquier fuerza que te lo impida. No hay una respuesta fácil, ni una solución sencilla. Eso es todo, pelear. Si tan solo fuera tan fácil, con Cinder a un lado de él,
Rouman al otro sin mencionar a Eyarnud y Ozpin al tercero, ya había demasiadas incógnitas en su situación. La única certeza era que todos y cada uno de ellos se volverían contra él si la verdad saliera a la luz. Ozpin podría hacerlo amablemente y ciertamente sería el menos probable que lo matara, pero aún así significaría prisión. O podría haberlo sido alguna vez, ahora con sus vínculos tan firmemente establecidos con Cinder y Rouman. Lo interrogarían en su lugar. Agrupados también con sus crímenes. Lo que estaba en juego antes había sido bastante malo, pero ahora era francamente ridículo. Te advertí que la respuesta no era satisfactoria, se rió. Sin embargo, cuando se calmó, su expresión se volvió más seria. Dicho esto, no es menos cierto. Somos cazadores amarillos, está en nuestro nombre, nuestra naturaleza ser agresivos y proactivos. No esperamos a que los Grimm nos encuentren, los cazamos. No esperamos a que los Grimm nos encuentren, los cazamos. No esperamos a que la situación se escape aún más de nuestro control, luchamos para recuperar el control nosotros mismos. Aunque no soy un cazador, no soy uno de verdad. ¿Y si fallamos? ¿Qué pasa entonces? Entonces morimos. Las palabras del hombre golpearon como un martillo, pero fueron pronunciadas con la certeza de alguien que ha enfrentado esa verdad una y otra vez. Pero pregúntate esto, Jaune. ¿Qué pasa, en esta situación tuya, si no haces nada en absoluto? Si no hizo nada. Estaría jodido. Cinder haría lo que fuera que estuviera haciendo, continuaría intentando ganárselo a su lado y lo lograría, ganar algo de poder sobre él y obligarlo a servirla. O ella fracasaría y él sería derribado con ella mientras ella caía. De cualquier manera, estaba jodido. Veo por tu cara que has llegado a la misma conclusión que muchos en tu posición, dijo el maestro, pero por otro lado, pregúntate, ¿qué pasa si lo logras? Si tuvo éxito. Ni siquiera estaba seguro de que era el éxito. No cuando él todavía no sabía la verdad de lo que ella estaba buscando en Beacon. Pero si él fuera capaz de descubrir eso, si fuera capaz de saber qué era lo que ella quería y podría evitar que lo consiguiera. Oh diablos, si él pudiera conseguirlo primero y hacer un trato con ella fuera de Beacon. Ella no tendría ningún propósito en Beacon, él podría obligarla a irse, y una vez que ella se fuera, su secreto permanecería a salvo. Pero no soy lo suficientemente fuerte, las palabras se deslizaron de su boca sin intención, pero no por eso eran menos ciertas. Él era un farsante, un charlatán. Y ella. Cinder era increíble, capaz de aterrorizar a Rouman, de controlar a Neo. Tenía un ejército de delincuentes, soldados y terroristas detrás de ella. Los cazadores rara vez luchan solos, Jaune. Si no eres lo suficientemente fuerte, entonces busca aliados. He perdido a todos mis aliados. Rouman, Neo, Glinda, esa perra había entrado y los había puesto a todos en su contra. Me había preguntado sobre esto, Bart dejó escapar un largo suspiro, inclinándose hacia adelante en su escritorio para enfrentar a Jaune. Siempre pensé que parecías demasiado bien adaptado, también, tranquilo, sobre lo que pasó en tu pasado. El rostro de Jaune se puso blanco y sus hombros temblaron. Oblek. Lo había descubierto. Había sido demasiado obvio con sus preguntas, habiendo ya perdido el juego. Ahora veo, sin embargo, que simplemente lo has estado ocultando mejor de lo que pensé al principio. Supongo que es natural. El hombre se levantó de su asiento. Caminando lentamente hacia un mapa de Remnant firmemente adherido a una pared cercana. Jaune permaneció en su propio asiento, observando cómo el hombre mayor trazaba con sus dedos la superficie del diagrama. Parece tan simple cuando todavía estamos en nuestras escuelas. Los amigos que hagamos allí durarán toda nuestra vida, nuestro equipo estará con nosotros para siempre. Pero la verdad del asunto es, nada bueno dura en este mundo. Es una verdad que debo admitir que he mantenido en secreto ante muchos de mis estudiantes, irónico tal vez, que proclamo querer enseñarles, pero retengo este conocimiento. El hombre dejó escapar otro suspiro, volviéndose hacia Jaune, mientras se apoyaba contra la pared con los brazos cruzados. No me arrepiento, sin embargo, hay poca alegría sin dar una noticia tan difícil. Una mentira piadosa en este caso. Pero tú, has tenido que enfrentar esto antes que otros. Oh, se refería a su equipo. El que realmente nunca había tenido, pero que todos los demás creían que había muerto. Realmente era casi irónico, cuando Pirra le preguntó cómo había sido su equipo, él fue y describió a Glinda, Peter y Oblek. Ahora, con Cinder erosionando el apoyo de esas mismas personas, honestamente sentía como si hubiera perdido a su equipo. Dudo que sea lo que quieras escuchar, pero cuando perdimos a nuestros aliados como tú, lo único que podemos hacer es tratar de crear otros nuevos. Si no puedes luchar solo, si no eres lo suficientemente fuerte como para derrotar a tu oponente. Entonces necesitas encontrar a otras personas que puedan ayudarte. No podía involucrar a otros contra Cinder. Esto no era tan simple como un Grimm malvado sin nombre. A los otros profesores tendría que explicarles sus razones, lo que significaría su fin. Rouman ya estaba trabajando para ella, al igual que Neo. ¿A quién más podía acudir? Palo de hierro, invierno. Lo tendrían cocinando sobre un lecho de polvo en cuestión de minutos. ¿Y si no puedes? Preguntó, sin encontrar la mirada del otro hombre, ¿qué pasa si estás contra la pared y no hay nadie más que pueda ayudarte? ¿Qué se suponía que debía hacer entonces?
Entonces. Repitió el doctor Bartholomew Oblek, quitándose las gafas y quitando el polvo de las superficies. Entonces nuestros enemigos finalmente verán lo peligrosos que somos en realidad. Peligroso. Era peligroso. Podría pelear. Cualquier otra pregunta desapareció de su mano cuando se abrieron las puertas. Los estudiantes entraban en masa para tomar asiento, incluso cuando Bart se apresuraba hacia el centro de la sala, ocupando su lugar para que todos los estudiantes tuvieran un buen ángulo para verlo. Jaune se tragó sus propios miedos, plasmando una sonrisa tan confiada como pudo en su rostro mientras estaba detrás, y un poco a la izquierda, del hombre. Montaña Glen. Bart pareció sorprendido por la pregunta, parpadeando rápidamente mientras miraba alrededor de la habitación. A los ojos de Jaune, y sin duda también a los suyos, el cuerpo estudiantil parecía inusualmente tenso. Aunque solo había pasado aproximadamente un día, ver a todos los estudiantes sentados en sus respectivos grupos de color, con tan poca interacción entre las escuelas. Era un espectáculo preocupante. Bueno, supongo que podríamos aprender nuestra lección sobre eso, desgana. Jaune nunca hubiera pensado que Bart sería reacio a hablar sobre cualquier parte de su historia. Sin embargo, incluso él conocía el vago contorno de este desastre. Todos desean oír hablar de ello. Todos asienten, aunque ninguno parecía entusiasmado con la idea. Si tuviera que llamarlo de alguna manera, diría que parecían desanimados. Muy bien, entonces, dígame primero, señorita Neviala, ¿dónde se interesó tanto todo el mundo en ese lugar? La chica de cabello lila miró hacia sus compañeros por un momento, antes de encogerse de hombros y responder. La señorita Fowl lo mencionó en su clase. Señorita Fowl. En política supongo, sí, supongo que eso tiene sentido, podría haberlo aceptado, pero Jaune no fue tan rápido. Las expresiones de sus rostros, la atmósfera, la pregunta sobre un pueblo fantasma. Ella no hizo nada por accidente. Se negó a aceptarlo. ¿Qué tenía que ganar con esto? ¿Por qué involucrar a los estudiantes en primer lugar, si ella simplemente estaba buscando algo en Beacon? Incluso los de Beacon parecían molestos, Weiss en particular con los hombros encorvados y sin mirar a nadie. A su lado, Ruby parecía ofrecer todo el apoyo que podía. Incluso si eso fuera simplemente estar sentado cerca. Blake mantuvo el otro lado de la heredera y los dos ofrecieron toda la ayuda que pudieron. Cinder estaba lastimando a sus estudiantes. Esto no se trataba de ellos. Una cosa era que ella se metiera con su vida. Arriesgar su farsa, burlarse de él en cada oportunidad, ir socavando poco a poco todo lo que pensaba que podía confiar. Eso estuvo bien. ¿Por qué se lo merecía? Nadie lo había puesto en esa situación, todo había sido por su estúpido egoísmo. Pero RWY, RVNN, CRDL y todos los demás de Beacon. De todas las demás escuelas también. Ellos no estuvieron involucrados en nada de eso. Y era su culpa que ella estuviera aquí jugando con ellos en primer lugar. Especialmente porque él fue quien la había metido en Beacon, quien mantenía su secreto cuando podía delatarla. Mountain Glen fue un esfuerzo de expansión organizado conjuntamente entre Vale y Atlas. Comenzó Bart, sentado en el borde de su escritorio con un libro apoyado contra su pecho. Su expresión parecía desgastada, cansada de una manera que Jaune nunca había visto en el hombre. Deben comprender, estudiantes, que siempre ha habido aldeas y tribus periféricas en las tierras salvajes que rodean los reinos. Si bien algunas de ellas han logrado prosperar, como la isla de Patch, muchas sufren destinos menos afortunados. La mayoría de estas aldeas, sin embargo, no se consideran parte de los reinos mismos, o, al menos, no están directamente bajo el control de los consejos. Eso no quiere decir que el consejo no los cuidaría, estas aldeas utilizan más cazadores que la ciudad en un día determinado. Pero Mountain Glen fue el primer intento oficial de formar un hogar permanente fuera de los muros. ¿Por qué estuvo Atlas involucrado en primer lugar? Alguien preguntó, provocando murmullos de otros en la audiencia. Ninguno de los estudiantes de Atlas habló. Atlas ha tenido durante mucho tiempo relaciones sólidas con Vale, explicó el maestro, sin mencionar su tecnología avanzada y su fuerza de armas, tenía sentido incluirlos en una empresa para recuperar territorio de los Grimm. Más allá de eso, esto era para los ciudadanos de Atlas y Vale podrían vivir allí juntos. De hecho, una vez que se estableció la ciudad, los inmigrantes fueron transportados allí a un ritmo increíble, ya había habido problemas de superpoblación en ambos ciudades. Construimos un metro subterráneo entre Vale y Mountain Glen, que estaría conectado con Vale de todas las formas imaginables. ¿Qué pasó? Esta vez de Ruby, cuyo rostro mostraba que medio esperaba la respuesta, pero como alguien que observa un accidente automovilístico, no podía apartar la mirada. Los Green cayeron sobre Mountain Glen en cantidades incomparables, suspiró Bart, apartando la mirada de todos ellos. Números a los que nunca habíamos tenido que enfrentarnos antes. Los muros de Mountain Glen no eran tan fuertes como los de Vale, y la ciudad fue invadida. Finalmente, los supervivientes, y los cazadores con ellos, se retiraron al metro, intentando hacer el largo viaje a Vale a pie. Entonces la ciudad cayó. Yang tenía una mueca en su rostro, pero agitó una mano en pregunta, nunca intentaron reclamarlo. No ha habido ningún intento, suspiró Bart, no después de lo que les pasó a los refugiados. Profesor Oblek, susurró Ruby, ¿qué les pasó?
El hombre hizo ademán de responder. Su boca se abrió, antes de volver a cerrarse poco después. Pareció luchar por encontrar las palabras, tomándose un momento para distraerse quitándose las gafas y frotándolas suavemente. Jaune lo miró, antes de avanzar con un suspiro. Los túneles fueron sellados, habló el apoyo, ganándose la atención no solo de los estudiantes, sino también de Bart. Sellado con explosiones y rocas caídas, para que los Grimm no tuvieran un camino directo hacia Vale. Bueno, ¿qué tiene eso de malo? Carden esta vez, riéndose para disipar la tensión. Así que sacaron a los civiles y sellaron los túneles. No, interrumpió Jaune. No. Grasal esta vez, inclinándose hacia adelante en su asiento. ¿No a qué? Los túneles fueron sellados antes de que los civiles pudieran regresar. Terminó Jaune, cerrando los ojos mientras esperaba las consecuencias. No tardó en llegar. Fila tras fila de estudiantes, sus voces alzadas con ira, mientras aquellos con la cabeza más fría intentaban, sin éxito, calmar la histeria. Se sacaron libros y bolígrafos de los escritorios y la gente se puso de pie para hacerse escuchar por encima de la conmoción. Jaune miró a su compañero en busca de ayuda, solo para ver al hombre de cabello verde frotándose la frente como para evitar un dolor de cabeza. Cálmate, cálmate. Lo intentó, agitando los brazos mientras avanzaba hacia ellos. Sin embargo, su voz no se podía escuchar por el ruido, y aquellos que miraban en su dirección simplemente lo ignoraban. Un fuerte golpe hizo que Jaune se estremeciera. La habitación quedó en silencio, excepto por la tintineante lluvia de porcelana que goteaba por el costado del escritorio de Oblek. La madera ahora estaba teñida de café. Odio mucho desperdiciar un buen café de esta manera, susurró el hombre, su voz era audible para todos en la sala. En su mano derecha solo estaba el asa de su taza, el resto había sido destrozado en el borde de su escritorio. Con un suspiro arrojó la última pieza, ignorándola mientras tintineaba en el suelo. Aunque siempre me alegra encontrar a mis alumnos tan interesados en la historia, tendré que pedir calma. Si tienen alguna pregunta, levantarán la mano antes de esperar mi respuesta. ¿Por qué se sellaron los túneles? Una chica, de cabello rubio sucio y claramente de vacuo, preguntó si su falta de uniforme era algo a tener en cuenta. Si los túneles se hubieran dejado abiertos, Vale habría visto miles de Grimm atacando en su núcleo. Los túneles no estaban sellados en un solo punto, sino en más de 50 a lo largo de las vías, solo para asegurarse de que no hubiera manera de atravesarlos. ¿Quién ordenó que los sellaran? Nadie ha asumido nunca la responsabilidad directa de la orden, suspiró Bart y se cruzó de brazos, para evitar represalias peligrosas. Podría haber sido el cazador al mando de la situación, podría haber sido cualquiera de los consejos. ¿Por qué alguien habría aceptado eso? El doctor Oblek no respondió. Y a medida que el silencio crecía, algunos de los estudiantes comenzaron a murmurar una vez más. Respirando profundamente, Jaune subió al escenario. Porque tenían que tomar una decisión, los ojos se fijaron en él, algunos juzgando, otros sorprendidos. Pero comparado con las miradas que había enfrentado en el auditorio, esto no era nada. Porque te guste o no, los Grimm tenían un camino directo hacia Vale. Había que tomar una decisión y no había ninguna buena opción. Solo un montón de malas decisiones, que es algo que tendrás que enfrentar eventualmente. Pero eso podrían haber esperado. Fue Ruby quien habló, con el rostro torcido por el shock y el dolor. Ella quería ser una heroína. Para salvar a todos, ella le había dicho eso antes. Él también lo había hecho, cuando falsificó por primera vez sus credenciales para Beacon. ¿Cómo había cambiado tanto? Si el viejo Jaune pudiera ver en lo que se había convertido ahora. Estaría tan decepcionado como lo estaba Ruby en este momento. Podrían haberlo hecho, estuvo de acuerdo Jaune, pero entonces habrían muerto más cazadores. Y si los cazadores mueren, la gente también muere, y entonces habrá menos para proteger a Vale y todas las demás aldeas de Remnant. Entonces dejaron morir a toda esa gente inocente. Tomaron una decisión. Tenían que hacer algo, y sellar los túneles fue la decisión que tomaron. Esto fue hace más de 10 años y no ha habido ningún intento desde entonces. Poco consuelo para aquellos que habían fallecido, pero al menos habían aprendido de sus errores. Aprendí que los Grimm seguían siendo una amenaza potente, sin importar cuán avanzada se volviera su tecnología. O qué tan altos crecían los muros. El sonido de la campana marcó el final de la lección y pareció ser el sonido necesario para que el doctor Oblek volviera a la acción. La lección ha terminado, no hay tarea, pero quiero que todos se concentren en algo más que Mountain Glen. Una tragedia así no es algo en lo que los niños deban pensar en un fin de semana. Entrenen, diviértanse o simplemente trabajen para fortalecerse. Los vínculos entre nuestras escuelas. No dejes que los errores del pasado influyan en tu juicio sobre el futuro. Jaune se alejó de los estudiantes mientras salían. ¿Qué lección? Gracias, Jaune, dijo el hombre mayor una vez que estuvieron solos. Cuando les pedí que me apoyaran pensé que era para poder ofrecerles mi apoyo. Resulta que esto funcionó al revés. No hay problema, suspiró el rubio, apoyándose contra la pared y dejando caer su cabeza hacia atrás sobre la fría piedra. Eso fue, un poco tenso. Las verdades difíciles no son cosas fáciles de impartir a la generación más joven. Tienden a ver el mundo como si fuera blanco y negro, y reaccionan negativamente ante cualquiera que amenace esa visión. Hizo una pausa,
rebuscando en un cajón antes de sacar un termo de metal. No es su culpa. Todos fuimos jóvenes y tontos alguna vez. Cuéntame sobre eso. El doctor quitó la tapa de metal y la giró hacia arriba para que se convirtiera en una taza simplista. Desenroscando la tapa, se dispuso a verter un poco de café caliente en la taza. No fue hasta que Jaume escuchó un chapoteo y notó que el café se derramaba de la taza, que se dio cuenta de que algo andaba mal. El brazo de Bart temblaba, el chorro de café que salía del termo ondeaba en el aire y una parte se derramaba sobre el escritorio junto a la taza de acero. Déjame, se apresuró Jaume, tomando el termo de la mano del hombre y sujetándolo. Bart se lo permitió, inclinándose hacia adelante para colocar los codos sobre el escritorio y la cara entre las manos. Aquí, dijo Jaume, entregándole la taza llena al hombre y volviendo a enroscar la tapa en el matraz. El hombre lo aceptó con una pálida sonrisa, inclinando la cabeza hacia atrás y bebiéndolo todo de una sola vez. Qué tonto debo parecer. Perdona a un anciano sus momentos. No hay nada que perdonar, le sirvió otro al hombre, aunque esta vez Bart simplemente lo sostuvo ante su cara, encontrando algo de paz en el aroma familiar. Yo estuve allí, ¿sabes? Las palabras salieron suavemente, acompañadas de un ceño oscuro mientras los ojos del hombre parecieron desenfocarse. Cuando llegaron las órdenes, no sabíamos qué pensar al respecto. La mitad de mi equipo las rechazó y se adentró más en los túneles. Fueron sellados con los civiles. No hay nada que pudieras haber hecho para ayudarlos. Lo sé, espetó el hombre, antes de suspirar, de hecho lo intenté, fue mi último compañero de equipo quien me detuvo. Me derribó al suelo y me sujetó con su arma contra mi cuello. Intenté luchar contra él, para ir y morir con el resto de nuestro equipo, pero, bueno, tenía otras ideas cuando se colocaron las cargas y se sellaron los túneles. Para entonces ya era demasiado tarde. Jaume permaneció en silencio, tratando de imaginar la escena. No estaba seguro de qué habría hecho honestamente, la elección del héroe habría sido intentar ayudar a los atrapados dentro. Pero eso también terminaría con su muerte. Cuando todo estuvo dicho y hecho, bueno, ya terminé. El último compañero de equipo que quedaba renunció, dijo que los héroes no servían para nada más que morir, y que él no sería parte de eso. ¿Y te convertiste en maestra? Al principio no, se rió el hombre y tomó un largo trago, al principio me hice arqueólogo. Pensé que si ya no podía luchar, al menos podría servir de otras maneras. Descubra la verdad de lo que había sucedido, como parte de eso estudié la historia de Remnant, y fue allí donde encontré una verdad horrible. El hombre dejó caer su taza de golpe, el café se derramó sobre su mano y, aún así, no pareció sentir el dolor. Mountain Glen no fue el primer intento de expansión, por supuesto que no lo fue, esto se ha intentado varias veces en el pasado. No es que nadie lo hubiera sabido. La historia tiene la costumbre de tragarse los fracasos, y la política solo sirve para ocultar. Si el Consejo lo hubiera sabido, entonces tal vez no habrían comenzado esto en primer lugar, pero no lo sabían y se cometió el error nuevamente. Así que decidiste asegurarte de que las generaciones futuras no cometieran los mismos errores, adivinó Jaume, mirando al hombre sentado encorvado en su escritorio. Al convertirte en profesor, podrías asegurarte de que lo que pasó en Mountain Glen no quede escondido debajo de la alfombra. No solo Mountain Glen tampoco. Menagerie, Fort Castle, Vacuo, hay mucho que podemos aprender de nuestros errores. Pero solo si aprendemos sobre los errores cometidos en el pasado. Bart pareció parpadear de repente, sacudiendo la cabeza mientras una pequeña sonrisa aparecía en sus labios. Pero mírame hablando tanto del pasado, si esto continúa terminaré peor que el querido viejo Peter. Te lo advertiré si empiezas a dejarte bigote, bromeó Jaume, aunque no había mucho humor en ello. Ve a disfrutar tu fin de semana, Jaume. Solo necesito un poco de tiempo para pensar. Estarás bien. Puedo ayudarte si lo necesitas. Ya has hecho suficiente, Jaume, interrumpió el hombre, mostrándole una sonrisa honesta al rubio, créeme. Ya me has ayudado más de lo que crees. Solo necesito algo de tiempo a solas, para recordar. Correcto, suspiró Jaume, alejándose después de un momento de vacilación. Se detuvo en la puerta y volvió a mirar esa figura solitaria sentada en un aula abandonada, atrapada en sus propios recuerdos. Una parte de él quería volver. Sentarse frente a él, incluso si nunca cruzaran palabra entre ellos. La puerta se cerró detrás de él. Rarg. La copa de vino golpeó la pared. Explotando al impactar, un rojo como la sangre tiñó la pintura mientras fragmentos de vidrio caían como nieve cristalina. Sus manos temblaron, los dedos se clavaron en sus palmas con tanta fuerza que podía sentir su aura tensarse. Sus brazos se cerraron de golpe, aterrizando en la pared a cada lado del pequeño espejo junto a su puerta. Los ojos azul oscuro le devolvieron la mirada. Tormentoso, violento. Estaban furiosos. Suficiente. Ya había tenido suficiente. Primero Glinda. Luego los estudiantes. Ahora Oblek también. Un hombre al que había llegado a considerar como uno de sus amigos, a pesar de lo extraño que pudiera parecer. En un día había logrado dejarlos a todos en la miseria. ¿Cómo se atrevía a apuntar a sus amigos, a sus estudiantes, a las personas que él quería? ¿Cómo se atreve ella? No esperamos a que la situación se escape aún más de nuestro control, sino que luchamos por controlarlo nosotros mismos. No soy un verdadero cazador. Tal vez es hora de que me convierta en uno.
El aliento lo dejó en grandes y agitados jadeos. El hombre en el espejo tenía su rostro y podía ver el miedo dentro de él, pero estaba enterrado bajo tanta rabia. Ella lo tenía completamente en orden. Era un criminal, un fraude y, aunque ella no lo sabía, aún podía arruinarlo en cualquier momento. Si ella no lo mató primero. Pregúntate esto, Jaume. ¿Qué pasa, en esta situación tuya, si no haces nada en absoluto? En ese momento la respuesta parecía muy fácil. Sería arruinado o asesinado, lo que ocurriera primero. Pero ahora, con lo que acababa de ver. Cinder era un cáncer en la escuela y su presencia maligna ya se había sentido. No sería la única persona que sufriría si decidiera no hacer nada. Todos lo harían. Glinda, esa mujer trabajadora que había sido una de las primeras en creer en él, que había dedicado gran parte de su tiempo a asegurarse de que él estuviera bien. Estricto, severo, pero cuando surgieron esas raras sonrisas. Hermoso. Pedro. Esa primera noche la pasaron juntos, intercambiando historias y lamentándose por el aburrimiento de observar a los estudiantes. El oso abofetea, siempre quitándole el aire de los pulmones. Bromista, astuto y perezoso bastardo que era. Peter Porter era un amigo. Bart, viejo prejuicio odiando a Bartolomé, siempre haciendo lo que no podía por sí mismo sino por otras personas. Dedicando su tiempo a ayudar a otros para que no tuvieran que pasar por lo que él pasó. Incluso Ozpin, el misterioso y manipulador bastardo adicto al café que era. Las pequeñas miradas, esas miradas ocasionales que insinuaban el hecho de que estaba poniendo su estupidez solo un poquito, viendo hasta dónde podía empujarte. Pero también nombrarlo consejero estudiantil, demostrando que a pesar de todo se preocupaba por sus alumnos. Ruby, brillante e idealista, con un futuro tan prometedor por delante. Blake, las sonrisas sarcásticas, tan cínico, pero con sueños tan increíblemente optimistas, y la determinación de trabajar para lograrlos. Yang, maldita sea, de alguna manera siempre en sus pensamientos. Su sonrisa de broma también desaparecería. La pequeña Weiss, adicta al porno, la gentil Pirra, el asediado Ren, la pequeña y brillante Nora. Velvet, a quien todavía quería ayudar, Carden, que había mostrado tanto crecimiento, todos y cada uno de los estudiantes de Beacon. Ya no sería solo él quien sufriría más, ¿verdad? Recuerda, hijo, la voz de su padre resonó en su mente, no hay nada más peligroso que un hombre sin nada que perder. Suficiente. Ella quería una guerra, ¿verdad? Bueno, ella tendría uno. La había engañado en el pasado, había superado a Winter Schnee, había desafiado ese destino que afirmaba que no sería más que un estudiante fracasado. Había luchado contra Grimm y salvado la vida de Velvet Scarlatina. Ella tendría su guerra, está bien, él se aseguraría de ello. Pero no puedo luchar contra ella solo, no soy lo suficientemente fuerte. Roman estaba fuera de escena, al igual que Neo por asociación. Sus aliados habían sido destrozados, porque él había permanecido pasivo mientras ella había estado activa. Él no había sido un cazador, sino que se había sentado allí y la había dejado tomar cualquier ventaja que quisiera. Como un hombre que decide pasar su turno en una partida de ajedrez. Encontrar nuevos aliados, eso había sido lo que había dicho Bart. Pero sus mejores aliados eran el personal, a quienes no podía involucrar para que no descubrieran su secreto. Si lo sacaban de Beacon, entonces sería una victoria para ella. A menos que, en lugar de buscar aliados que ya eran suyos, buscara personas que en cambio fueran enemigas de ella. El enemigo de mi enemigo. Pero ¿dónde se supone que voy a encontrar gente así? Jaume se desplomó en el sofá y extendió el control remoto para encender la televisión. Justo a tiempo para ver a Yang Xiaolong golpear con un puño el brazo de un robot gigante, y ese brazo mecánico se dobla como un auto barato chocando contra un camión. La enorme construcción se tambaleó en la niebla, retrocediendo mientras intentaba desesperadamente enderezarse contra las 4 mujeres jóvenes dispuestas ante él. J.E. Se rió entre dientes, una mano se acercó para tocar su rostro mientras sacudía la cabeza. Un segundo después, la presa estalló y esas risas se convirtieron en carcajadas y luego en carcajadas estridentes. Ja, 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 ja. Eso estaría bien. Omake, Emerald se quitó la corbata a un lado, aflojándola alrededor de su cuello mientras levantaba la mano para abrir algunos de sus botones. Lo suficiente para mostrar un atisbo de escote, pero no lo suficiente como para escandalizar. Respirando profundamente unas cuantas veces, se dio una pequeña palmada en las mejillas, dándoles un toque de rojo. Está bien, está bien. La operación seducción estaba en marcha. Ja, 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 bajajaja. Bajajaja. La niña se congeló, su mano a unos centímetros de la puerta antes de congelarse en el aire. Una gota de sudor corrió por su frente cuando escuchó al objetivo en el interior continuar con su risa maníaca. Oh dioses, me trajo recuerdos de la última vez que Mercury interrumpió a Cinder cuando tuvo un momento de villana malvada. Ahora iba a interrumpir la de este hombre. Un hombre tan peligroso que llenó su habitación de trampas. Tan tortuoso que incluso Cinder fue cauteloso. Tal vez lo intente de nuevo mañana. Ella simplemente le diría a Mercury que él no había estado en. Y no es que ella lo hubiera escuchado reírse y salir de allí sin decir nada. Bajajajaja.